Muchísimas gracias a la Fundación y a ese espíritu combativo de la libertad que es Mario Vargas Llosa y ese grupo de amigos extraordinarios que tiene en toda América, y que estar acá para uno significa mucho, porque generalmente cuando está uno con una autoridad del gobierno es porque está siendo acusado por algo. Entonces, estar sentado al lado del presidente de la comunidad es algo así como extraordinario. De manera que muchísimas gracias. Nomás le voy a dar unas cifras, fundamentalmente, de lo difícil que es ejercer el periodismo en Venezuela, sobre todo si se es periodista crítico. Me voy a referir a la última campaña electoral. El Ministerio Público, que es el que lleva la acción penal en Venezuela, solamente en la campaña electoral previa al 14 de abril del 2013, durante ese periodo que duró 20 días, el IPS, que es el Instituto de Prensa, reportó 48 casos de ataques contra la libertad de expresión e información, para un total de 84 violaciones, obstrucciones al trabajo por abuso de los cuerpos de seguridad del Estado o de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, detenciones arbitrarias, prohibición de cobertura, agresiones físicas, ataque a la sede de medios, ataque cibernético, intimidación, persecución, procedimientos administrativos y judiciales y, por supuesto, censura. En ese periodo, el IPS reportó 77 víctimas pertenecientes a equipos reporteriles. Reportó 15 medios privados afectados, 3 medios comunitarios. El Ministerio Público no ha investigado ninguna de las denuncias realizadas por el Instituto de Prensa y Sociedad, ni por Espacio Público, ni por ninguno de los individuos. En Venezuela, en este momento, es bueno que usted sepa, se está produciendo cambio visible de dueños de medios de comunicación que han provocado que sean los periodistas y los medios quienes se convierten lamentablemente en noticias. Grupos económicos, dueños de medios, presionados y acosados durante 13 años a través de criminalización de la actividad profesional de sus periodistas o procedimientos administrativos, fiscales y penales, han terminado ahogando a los dueños y han convertido esos proyectos en inviables. Por supuesto, hay un reacomodo en la propiedad de los medios, nuevos grupos económicos emergentes, sin experiencia alguna en el negocio de la información, han incursionado en esta área. La política comunicacional del chavismo ha sido la hegemonía comunicacional durante 15 años y la construcción de un sofisticado aparato de propaganda de la que han alardeado con intensidad. La hegemonía comunicacional es solo uno de los planes de control político eficiente que ha ejecutado este gobierno con la ayuda y el apoyo de nuestros hermanos cubanos. No por algo estamos Joan y yo aquí. Para darle otras cifras así rápidamente, es que quiero que sepan que durante el periodo de la llamada política de hegemonía comunicacional han suspendido concesiones radioeléctricas, cerraron a Radio Caracas Televisión, se apoderaron de las estaciones de transmisión, cerraron 36 estaciones de radio, en 6 de ellas se transmitía el Aló Ciudadano, con una orden ejecutiva, y asumieron el costo político que eso les proporcionó haber hecho todo su apoyo con el aparato comunicacional. El caso de Globovisión se resume en un proceso de ahogo sistemático a la empresa y a sus dueños, fundadores, quienes terminaron vendiendo el canal de noticias. Revocan concesiones entregadas a un número cuantioso de emisoras de radio, entregan concesiones indiscriminadas para radio y televisión comunitaria. Llegan a tener 300 emisoras de radio comunitaria, de radios colectivos, afectos al gobierno, por supuesto. Niegan nuevos permisos para televisión abierta, llevan adelante una política de presión fiscal y administrativa a anunciantes importantes de radio
televisión y prensa para evitar anunciar en canales de televisión que son contrarios, en el caso de Globovisión. También que los anclas puedan hacer promoción o publicidad. Cuando yo comencé este periodo tenía 11 cuñas y mi socio en el programa tenía 7 cuñas. Hoy en día no tenemos ninguna. Obligan a los medios de comunicación radioeléctricos a transmitir diariamente 10 minutos de propaganda oficial, 70 minutos semanales, exigiendo salir en determinados horarios. No es durante las 24 horas, no. Yo quiero salir a las 7:15, quiero salir a las 7:30, quiero salir 1/4 para las 8 y quiero salir a las 8 de la noche. Es decir, van buscando el prime time. En ese mismo orden de ideas, crean las leyes de responsabilidad social y de telecomunicaciones que le ponen una camisa de fuerza al libre ejercicio del periodismo. Crean las figuras de comité de usuarios para que representen quejas permanentes. Restringen a través de decretos y leyes información pública prohibiendo a los funcionarios las declaraciones a los medios. Es decir, no nos declaran a nosotros. De manera que la televisión se ve una televisión sesgada. Pero cada vez que vamos a cubrir la fuente, no, usted no está permitido estar. La única manera que podemos transmitir las informaciones de ellos es pegándonos a los servicios de comunicación públicos, es decir, a las señales del Estado. No existimos para ello. Es ahora que están comenzando a ir al canal y aparentemente a los ciudadanos no ha ido ninguno. Aparentemente va a ir alguien la próxima semana. Es decir, yo quiero que ustedes vean lo complicado que se ha vuelto el poder ejercer el periodismo, y hay un tremendo defecto que lo he visto aquí, que lo han explicado algunos expertos, que me parece importante resaltar. El medio se convierte en partido político y entonces los periodistas sustituyen a los políticos, y esto es malísimo porque nuestra función no es ser políticos, nuestra función es transmitir las informaciones. Pero en la deformación ha ocurrido esto, y entonces llega un momento en que la oposición ve con cierta dureza por qué tú das una opinión crítica sobre algo que hemos hecho o la audiencia no te lo perdona. Entonces hay una deformación enorme en Venezuela, pero además con una circunstancia que ocurre, es que a raíz de la última elección, la diferencia entre una parte de la sociedad venezolana y la otra es casi nada. Porque dicen 150.000 votos de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Según las encuestas que nosotros manejamos, Capriles ganó las elecciones. De manera que, a pesar del ventajismo del Estado, a pesar de todo, Capriles ganó las elecciones. Sin embargo, en esta sociedad que está partida, ¿qué es lo mejor que puede hacer un medio de comunicación? Entre otras cosas, facilitar un diálogo. Porque si no, vamos a terminar matándonos los unos a los otros. La gran mayoría de los venezolanos en encuestas están inclinados a un diálogo. Ahora, ¿cómo es ese diálogo? ¿En qué circunstancias? ¿Dónde se debe llevar a efecto? ¿Quiénes deben participar? No le corresponde a los medios de comunicación. Le corresponde a los políticos determinar. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para pasar a una nueva etapa, a tratar de mantener las ventanas que tenemos abiertas, a no cerrarlas y a no ser más papistas que el Papa, y a tratar de seguir llevando la información, aunque le duele el callo o le pise el callo al gobierno o a la oposición, o a los radicales del gobierno o a los radicales de la oposición. Pero, repito, si antes fuimos perseguidos, hoy somos, no digamos perseguidos, hoy somos mirados con un dejo de sospecha, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Y es un camino mucho más difícil. Estamos, como diría Somerset Maugham, caminando en el filo de la navaja. Pero creo que es el momento histórico que tenemos, es el reto que tenemos. Estamos enfrentándonos a un aparato de seguridad inmenso que no es manejado por los venezolanos, que es manejado por los cubanos, por el G2 cubano, y María Corina Machado, que se encuentra acá, es prácticamente un ejemplo de lo último que han hecho en Venezuela.
De manera que todo eso indica una cierta prudencia y ver, sentir el apoyo de ustedes tiene un valor gigantesco, porque esto se transmite a Venezuela y los sectores que piensan distinto al gobierno se dan cuenta que no están solos, que hay gente afuera que respalda el que Venezuela pueda recuperar una vez más ese proceso democrático que tenía. De manera que yo les agradezco su presencia, les agradezco su apoyo, no nos dejen solos, necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden a poder recuperar algo que es muy difícil ahorita y que se ve algunas veces complicado, que es la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias.